Amados hermanos, muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Para mí siempre es un privilegio, es una oportunidad de que me den oportunidad ustedes también de que pueda entrar el Evangelio a su casa. Siempre con la mejor intención de que ustedes reciban un poquito de la palabra del Señor. Sabemos, hermanos, que Dios instauró un día especial para buscarle. Y ese día, hermanos, la tradición lo ha tomado como el domingo, pero anteriormente era el sábado. Pero bueno, hoy es domingo, hermanos, y vamos a tener un momento de meditación acerca de la palabra del Señor. Vamos a entender qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que gloria al Señor y vamos a recordar un poquito lo que hemos estado estudiando, lo que hemos estado analizando, lo que hemos estado viendo en días anteriores. Hemos hablado acerca de Hebreos capítulo 11. En Hebreos 11, hermanos, será una constelación de hombres que han caminado con Dios. Hebreos, hermanos, es una vitrina que nos habla de quién es el Señor, ¿sí? Trabajando a través de la vida de varios hombres. Ahí en Hebreos, hombres, nos aparecen no menos de 10, 15 personas, hermanos, que han caminado con Dios, pero también, hermanos, podemos ver ahí que fueron hombres comunes y corrientes, como nosotros, que tuvieron fallas, hermanos, como nosotros, pero que también ellos, hermanos, optaron por caminar con el Señor. Por ejemplo, hablamos hablado sobre Abel, sobre Enoc, sobre Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, ¿sí? Moisés, lo veremos después. Cada uno de ellos, hermanos, eran gente, como dice Miguel de Unamuno, el poeta, hombres de carne y hueso, hermanos que tuvieron muchas virtudes, pero también muchas debilidades. Esas debilidades, hermanos, también en las Escrituras se muestran, así que en las Sagradas Escrituras, hermanos, también se muestran las debilidades de las personas, pero aquí en Hebreos capítulo 11, hermanos, subrayan más a aquellos hombres que caminaron con Dios, ¿sí? Así que fueron hombres, hermanos, que tuvieron debilidades, pero que caminaron con Dios y que hicieron cosas a favor de la voluntad de Dios y que ahora ellos son ejemplo para seguir, hermanos, en la palabra del Señor. Por ejemplo, Abel nos habla, hermanos, de un ejemplo de vida. Dice que Abel obedeció, ¿sí? Caín no, ¿sí? Abel ofreció mayor incienso, mayor ofrenda que Caín. En Enoc, hermanos, se nos presenta el principio de la separación del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿sí? Cada uno de los cristianos, hermanos, debe de caminar conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Estamos en este mundo y este mundo se nos presenta con deleites, apetitoso, para caer fácilmente, hermanos, en tentaciones. Pero Enoc dice la Escritura que caminó con Dios y fue llevado y transpuesto por Dios. Así que vemos ahí el ejemplo de vida de Noé, es que nos habla de la separación del mundo. Cuando hablamos de Noé, hermanos, ahí en Noé, en Hebreos capítulo 11, dice que Noé con temor aparejó el arca, lo que nos habla de un temor de Dios. Noé tuvo un temor. ¿Y qué es temor? Temor, hermanos, es adoración, es reconocimiento de su grandeza frente a nuestra pequeñez. El temor de Dios, hermanos, se manifiesta en caminar con Él, en hacer su voluntad, en no fallarle, en procurar todos nuestros medios posibles de serle agradable a Dios. Temor de Dios, hermanos, es alabarle, temor de Dios es cantarle, temor de Dios es levantar incienso a Él, temor de Dios es asistir a la iglesia, temor de Dios es buscarle en todo momento, en todo tiempo. Cuando hablamos de Abraham, dice la Escritura que Abraham, hermano, Dios lo llamó y Abraham se rehusó caminar con el Señor en un comienzo, ahí en Génesis capítulo 11. Pero dice ya al comienzo, hermanos, que Dios había hablado muchas veces a Abraham y Abraham no había querido escuchar. De tal manera, hermanos, que Dios lo tuvo que sacar voluntariamente y dijo, salí de tu tierra y de tu parentela. Pero Abraham salió por fuerzas de nuestro amado Padre Celestial y salió con sus bienes, pero Dios no le prosperó hasta que él dejó sus bienes. Perdió a su mujer, dejó a su sobrino Lot, su padre murió y así sucesivamente. Y vemos que finalmente, hermanos, Abraham llegó, ahí en el capítulo 22, vemos que Abraham llegó y cumplió la voluntad de Dios, ofrendar a su hijo. Ahí se muestra la fe completa. Cuando hablamos de Isaac dice que Dios le dio promesa de heredar, es decir, hermanos, la humanidad completa, el mundo gentil y judío, iba a ser salvos a través de Isaac, por eso habla de herencia, nosotros heredamos la salvación
a través de nuestro padre Isaac. Cuando hablamos de Jacob, hermanos, Jacob, ¿qué nos va a dejar de enseñanza? Es la adoración. Ustedes recuerdan que el nombre de Jacob significa tramposo, o significa el que sustituye el lugar de otros, ¿sí? O el que hace trampa. Así que Jacob ese es muy propio en su nombre, porque toda su vida se dedicó a hacer trampas. Engañó a sus padres, a su hermano, ¿sí? Y bueno, después él fue engañado, así que él pagó la misma moneda con lo que él hizo. Pero lo que es importante en Jacob es el principio de la adoración. Porque ustedes pueden recordar cuando su hermano juró que se iba a vengar para matarlo. Entonces su mamá, ¿sí? su madre le dice a su hijo Jacob: hijo, huye, porque tu hermano busca tu vida. Entonces Jacob se va, hermanos, y en el desierto, hermanos, es ahí donde se encuentra con Dios. Jacob iba huyendo, desilusionado, temeroso de que su hermano lo fuera a matar. Hermanos, en la forma más triste, más agobiante, con el calor del día, donde Jacob, hermanos, está huyendo, él se siente solo, se siente abandonado, se siente desesperado, y él va en camino hacia encontrarse con su tío. Hermanos, pero es ahí, hermanos, en donde Jacob tiene un sueño, donde se recuesta a la mitad del camino. Gloria al Señor. Entonces, voy a subir un poquito más el volumen de mi voz, ¿sí? Entonces, vemos ahí en el camino que cuando Jacob empieza su camino de destierro, hermanos, él en un paraje, él se duerme, pone una piedra, hermanos, como su cabecera, como su almohada, y es ahí, hermanos, en donde Jacob tiene un sueño, el sueño más grande, el más hermoso, el más precioso en su vida, que lo va a cambiar, lo va a transformar. Y es ahí, hermanos, donde él sueña en una escalera de ángeles que suben y que bajan. Esa figura, hermanos, es una representación de Cristo Jesús, nuestro amado. Hermanos, dice la Escritura que nadie llega al Padre sino a través por mí, dice ahí en Juan. Así que de tal manera que esa escalera está tipificando Cristo Jesús. Así que, hermanos, Jacob vio a Jesús en ese sueño, hermanos, y él le adoró. Hermanos, vemos que ahí se está cumpliendo el principio de la adoración. Hermanos, y posteriormente a lo que hemos llegado era el caso de José. José, hermanos, nos habla que él tuvo revelaciones proféticas, él tuvo sueños que los despertaron, que lo hicieron, hermanos, parecer como él tuvo sueños proféticos. Bueno, eso es lo que dice la Escritura y lo que hemos avanzado. Aquí ya, hermanos, hablando sobre Hebreos capítulo 11, versículo 22, vamos a darle la segunda parte de lo que dice el caso de José. José también es uno de los padres de la iglesia, ¿sí? El padre de la nación de Israel. Dice en el versículo 22, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Observa, hermanos, él dio mandamiento, así que dice, por la fe José mencionó la salida de los hijos de Israel. José no vio esta profecía, pero él dio mandamiento. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que él dio unas palabras proféticas que tarde o temprano habrían de cumplirse. ¿Qué estamos viendo en la vida de José? José tiene una visión, tiene un sueño, ¿sí? Donde hace referencia que se va a cumplir precisamente. Él dice que él da mandamientos, dice, él va a morir en el capítulo 50 de Génesis, capítulo 50, versículos 24 y 25, dice, y dijo José a sus hermanos, yo muero, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. Esto es, hermanos, a la tierra de Canaán. Así que José ya está viejo, ¿sí? Pero está a las puertas de entrar a Canaán. Sí, bueno, posiblemente va a ser a través de Moisés, pero él ya va a morir, pero él da mandamientos. Dice, la nación de Israel, ¿sí? Que viene a través de los 12 hijos de Jacob, ¿sí? Se va a desarrollar una gran nación. Esa nación va a ser esclavizada. Observen, está viendo José lo que no soñó, perdón, lo que él no vivió, él lo está dando en profecía. Y dice, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir a esta tierra,
a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. Quiere decir que Israel iba a ser sometido a esclavitud por Egipto, pero que al final de los tiempos, 400 años después, hermanos, Israel iba a salir de Egipto para llegar a Canaán. Es lo que está diciendo José. Dice, y juró José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitaré y haré llevar de aquí mis huesos. Es decir, él va a morir en Egipto, pero también la palabra profética viene acompañada de dos. Primeramente, que la nación de Israel sí, va a ser esclavizada, pero que finalmente va a llegar a Canaán. Y por el otro lado dice que yo voy a morir, pero mis huesos que están aquí en Egipto llegarán a Canaán. Así que es una profecía doble. ¿Cuándo va a suceder esto? Bueno, esto se va a cumplir en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 19, donde dice, y tomó también consigo Moisés los huesos de José, observen, ¿sí? El cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y hará subir mis huesos de aquí con vosotros. En otras palabras, hermanos, ¿qué está teniendo José? Hermanos, él da mandamientos acerca de sus huesos. Hermanos, y 400 años después, vamos a ver que entonces esos huesos van a llegar también a Canaán, a través de Moisés. Moisés, aquí en Éxodo 13, es cuando ya se terminaron las 10 plagas que sucedieron contra la nación de Egipto. Hermanos, Egipto va a sufrir el castigo de 10 plagas. Posteriormente, hermanos, el faraón deja salir a los hijos de Israel, o a Israel, hermanos, hacia Canaán, y ahí van los huesos. Se está cumpliendo la palabra profética. No tan solo Canaán va a llegar, no tan solo Israel va a llegar a Canaán, sino también los huesos de José que habían quedado en Egipto. Ahora, finalmente, en Josué capítulo 24, versículo 32, ahora dice, y entraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró a los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 corderas, y fue en posesión a los hijos de José. Entonces, aquí hay un sueño profético. Observe, hermano, Hebreos capítulo 11, versículo 22, dice que José había recibido revelación de lo que habría de ver posteriormente. José no lo vivió, José no vivió 400 años, pero dio la palabra profética que los huesos iban a llegar, hermanos, que sus huesos iban a llegar a Canaán, y también la nación de Israel, 400 años después de la esclavitud, habían de llegar ahí. Así que, hermanos, se había cumplido. ¿Qué más vemos? Que la vida de José, además de enseñarnos la santidad, ¿sí? El libro de Hebreos nos refiere más como un hombre que soñaba, como un soñador. Así que, hermanos, además, José es una figura de Cristo Jesús en santidad. Dice la Escritura que sus hermanos vendieron a José por 20 piezas de plata. Jesucristo fue vendido por 30 piezas de plata. ¿Sí? José nació en Padán Aram, lo que hoy es, hermanos, Irak en la nación, ¿sí? Gloria al Señor. Ahora, ¿cuál es la situación de la vida de José? ¿Sí? José contaba a su padre la mala conducta que hacían sus hermanos, y por tal motivo sus hermanos lo aborrecieron. En otras palabras, estamos viendo que José, ¿sí?, era el consentido de papá, ¿sí? Y que José informaba a Jacob la mala conducta de sus hermanos, y por tal motivo sus hermanos lo aborrecieron. Gloria al Señor. José, al contarlo, hermanos, ¿qué es lo que hizo? Se acarrió condenación. ¿Sí? Se acarrió condenación, y se menciona, hermanos, podemos ver que claramente se mencionan a los hijos de Bila y de Sila, las dos concubinas de su padre, que Jacob, que castigaban a José. ¿Y por qué? Por envidia de sus hermanos. Eran los hermanos de José que le tenían mal aprecio, mal cariño, mal amor, o simplemente no había amor. Antes bien se ensañaban con él. ¿Por qué? Porque Jacob no disimulaba para nada, ¿sí?, su afecto por José, a tal grado que le vistió de túnicas de colores, como haciendo diferencia entre sus demás hijos. Hermanos, con esa túnica de colores, hermanos, en la tradición de Egipto, resaltaba realeza, resaltaba, hermanos, separación frente a sus demás hermanos.
La predilección que tenía Jacob por José se hizo notar en las túnicas. Es decir, hermanos, había una diferencia sustancial entre José frente a sus hermanos. Algo importante para los papás, para las mamás. Cuando los padres hacen diferencias entre los hijos y muchas veces inconscientemente toman a un hijo como preferencia, los hijos lo sienten, los demás hijos, hermanos, y empieza una guerra entre ellos. Esto no debe ser así. Hermanos, dice la Escritura que informaba a José la mala conducta de ellos. ¿Por qué, hermanos? Ahora, ¿por qué? Porque recordemos que José estaba cerca de su padre. Él era el hijo menor, de los hijos menores. Y entonces sus hermanos mayores eran pastores y pastoreaban el ganado de su padre. Pero hay algo importante que es digno de mencionar. Hermanos, ¿por qué los acusaba? Recordemos que eran negligentes los hermanos. Es decir, muchas veces pastoreaban a los animales y a veces no, ¿sí? Tenían mal cuidado del ganado de su padre. Además, tú puedes recordarte la constante riña y pelea que tenían entre ellos mismos. Recordemos, hermanos, que siempre ellos estaban peleando y José se abstraía. En otras palabras, aunque era el menor, José informaba la mala conducta de sus hermanos a su padre. Y José, hermanos, era tenido como más apreciable frente a los demás. Ahora, recordemos las malas actitudes que tenían los hermanos de José frente a José. Porque solamente podemos recordarnos, ¿tú te acuerdas aquella ocasión en que los de Siquem toman y amancillan a Dina, la hermana la hija de Jacob? Al mancillar a las hermanos, entonces ellos cobran venganza y matan a todas estas personas. Lo que hace ver, hermanos, que eran gente sanguinaria. Aún los hermanos de José eran gente sanguinaria, eran gente mala. Y ellos, hermanos era de poco confiar. Lo podemos ver ahí en Génesis capítulo 34, del versículo al 29. No lo voy a mencionar, hermanos, simplemente es una referencia. Ahora, ¿en qué podemos resaltar esto en la conducta de José? José, hermanos, nos va a hablar sobre los sueños. Un sueño es una representación en la mente de las personas. Hermanos, los sueños, hermanos, se consideran como un medio en el cual Dios hablaba para que expresara lo que habría de venir. En otras palabras, José tenía sueños proféticos. José soñaba, hermanos, y tenía revelaciones de Dios y le mostraba, hermanos, lo que habría de suceder. En muchos casos, ¿sí?, eso le incomodaba a los hermanos de José. Y en otros casos, hermanos, es una gran bendición, hermanos, porque revelaba lo que habría de venir. Por ejemplo, cuando el rey Faraón tiene un sueño y le muestra 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Habla, hermanos, de que habría algo que habría de venir. Esas 7 vacas gordas habla de prosperidad y de abundancia. Pero también hablaban de unas 7 vacas flacas, ¿sí?, que habla de escasez y de pobreza. Entonces le estaba hablando proféticamente, ¿sí?, que el faraón tenía que prepararse para cuando hubiera abundancia, ¿sí?, era el momento en que se tenía que cuidar y que almacenar los alimentos para el momento de la escasez. Así que, hermanos, que vemos aquí que José tenía sueños proféticos. ¿Qué estaba haciendo José? Estaba anunciando lo que habría de venir y que tarde o temprano habría de cumplirse. Los sueños de José son más bien revelaciones, que Dios estaba hablando con anticipación. Estaba revelando lo que habría de suceder en el futuro. Por ejemplo, ustedes recuerdan ahí, ¿sí?, cuando José le cuenta a sus hermanos que él soñó que habían unas gavillas, ¿sí?, que se inclinaban hacia él, que él era también una parte de una gavilla. Esto, hermanos, que estaban diciendo en Génesis capítulo 37 se menciona, vamos a verlo, porque aquí se mencionan, hay un sueño que tiene 2 significados. Génesis capítulo 37, versículo del 5
en adelante. Dice, y soñó José un sueño y contó a sus hermanos. Y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. O sea, hermanos, es un sueño con dos interpretaciones. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Es decir, atábamos, está hablando de él con sus hermanos. Está hablando en un sentido, incluyendo a sus hermanos. Dice, he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos, de sus hermanos, estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondiendo sus hermanos, ¿has de reinar tú sobre nosotros? ¿O te has de enseñorear sobre nosotros? Y la aborrecieron más aún a causa de los sueños y de sus palabras. Esta palabra, hermanos, se va a cumplir. ¿Cuándo? Cuando precisamente José, hermanos, es el segundo principal en Egipto. Cuando José, hermanos, es señor de Egipto y vienen sus hermanos, entonces cuando hay hambre, ¿sí?, en Canaán, entonces ellos van a Egipto a buscar alimento. Se encuentran con José y no saben que él es el hermano, porque ellos lo habían dado por muerto. Pero lo que va a suceder es que ellos se van a doblar, ¿sí?, y le van a presentar reverencia ante José. La palabra se va a cumplir. Ahí es cuando se cumple la palabra. Hermanos, aunque los hermanos no reconocen a José, porque habían pasado muchos años, José sí los reconoce. Hermanos, y bueno, y dice entonces esta palabra se va a cumplir. Y respondieron sus hermanos, ¿has de reinar tú sobre nosotros? Y luego dice, y soñó aún otro sueño, y contólo a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿De qué está hablando, hermanos? Bueno, de sus hermanos y ahora de sus padres, papá y mamá. ¿Sí? Y contólo a su padre y a sus hermanos y a su padre le reprendió y díjole, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra? Hermanos, ese no era el problema de José. José simplemente estaba reproduciendo lo que él había recibido de parte de Dios. Finalmente, hermanos, ese sueño había de cumplirse también. ¿Sí? Así que, algo importante que es digno de mencionar. Cuando se sueña dos veces una misma cosa, dice la Escritura que eso es signo de verdadero y que solamente faltaba el tiempo para que esto se cumpliera. Dice, y contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió, ¿sí? Y dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre paraba la consideración en ello. Es digno de notar esto. Sus hermanos se enojaban, pero su papá, con mayor sensatez, pensaba lo contrario. Decía, este hijo algo se trae. Tarde o temprano, hermanos, José tenía la razón. Y su padre, hermanos, ya estaba considerando, hermanos, que eso se iba a cumplir. Amén. Así que vemos que estos sueños, sí, tarde o temprano se habrán de cumplir. Pero José tuvo otro sueño que es otra revelación de Dios. Así que considera, hermanos, que los sueños son revelaciones. Ahora, yo he preguntado, ¿cómo uno puede distinguir cuando es un sueño, sí, un sueño de parte de Dios, y cuando es un sueño del alma? Bueno, cuando yo te voy a decir, hermanos, en la experiencia que yo he tenido, cuando los sueños son claros, cuando son muy nítidos, cuando son muy reales y están apegados a la Escritura, quiere decir que son de Dios. Pero cuando alguien sueña y a veces se levanta y no lo recuerda, son sueños del alma, son sensaciones. Y muchas veces las convivencias, la experiencia del día, nos las llevamos a la cama y soñamos, hermanos, experiencias de este tipo. Entonces son sueños del alma, pero no son parte de Dios. Un sueño de Dios, cuando Dios te está hablando a través de un sueño, es que tienen que ser sueños claros, sueños apegados a las Escrituras. Y si, hermano, ¿yo cómo voy a saber las Escrituras? Bueno, pues entonces hay que tener conocimiento de la Escritura. Hay que tener un entendimiento de lo que Dios dice a través de los sueños. Así que, pero bueno, finalmente José tiene otro sueño. Pero ahora, no solamente José tiene sueños, sino que ahora José va a interpretar esos sueños de otras personas. ¿Cómo lo vemos? Ahí en Génesis capítulo 40, en el versículo 5, observen, dice, y llamaba, sí, dice, vamos a leerlo en Génesis capítulo 40, versículo 45. Y ambos a dos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión,
vieron un sueño, cada uno un sueño una misma noche, cada uno conforme a la declaración de sus sueños. ¿Qué vemos aquí? Le voy a decir, José finalmente está en la cárcel, ustedes saben las razones, no lo voy a mencionar por razones del tiempo, ¿sí? Pero José está ahí junto a un panadero y junto a un copero, ¿sí? Entonces, al siguiente día que amanece, José los ve, ¿sí? Que tiene una actitud extraña, y José les pregunta, ¿qué pasó con el copero y qué pasó con el panadero? Dice, es que ambos hemos tenido un sueño. Dice, díganme de qué consiste el sueño y yo se los voy a interpretar. Observen, hermanos, José no solamente tiene sueños, sino que también él es el interpretor de los sueños, interpreta. Dice, y vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos eunucos de Faraón, ¿sí? Es decir, ¿qué es un eunuco? Es gente que estaba en la corte del Faraón, atendiéndole. Así que uno le servía la copa y el otro era el pan. Así que, y dice, yo he tenido un sueño. Dice, y ellos dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo declare. Entonces les dijo José, no son de Dios, no son de Dios las declaraciones, contádmelo ahora. Entonces el principal de los coperos contó su sueño a José y díjole, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas, y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano del Faraón. Observa, hermano, toda esta descripción está en presente. Y cuando que está en presente, hermanos, es una acción inmediata. En otras palabras, me voy a adelantar un poquito. Dice que el copero va a restablecerse en su mismo oficio y le va a seguir sirviendo al rey, ¿sí? Dice, y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y estaba yo la copa en la mano de Faraón. Y díjole José, esta es tu declaración, los 3 sarmientos son 3 días. Y al cabo de 3 días Faraón te hará levantar la cabeza y te restituirá a tu puesto y dará la copa a Faraón en su mano como solía cuando eras su copero. Le está diciendo que va a ser restablecido en su función anterior. En otras palabras, lo va a perdonar el copero, el Faraón, y el copero va a seguir con su labor. Después, en el versículo 16 dice, y vinieron el principal de los panaderos que habían declarado para bien, dijo a José, también yo soñaba que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de todas las viandas de Faraón, obra de panadero, y que las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es tu declaración, los 3 canastillos son 3 días. Obsérvanos. Son 3 días. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza y sobre de ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y fue el 3er día del nacimiento de Faraón, e hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del principal de los coperos, y la cabeza del principal de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al principal de los coperos, y dio él la copa en la mano del Faraón. Es decir, hermanos, ¿sí? La profecía sobre el copero se cumplió, fue nuevamente ubicado en su puesto, mas hizo ahorcar al principal de los panaderos como le había declarado José. ¿Qué vemos, hermanos? Bueno, entonces el copero, hermanos, es restituido en su lugar, pero el panadero es muerto. Entonces, ¿qué vemos, hermanos? Sueños proféticos. Ese es el rasgo característico de José, que él va a traducir, él va a interpretar estos sueños. Todos estos sueños y interpretaciones vinieron de Dios. Y solamente José fue, hermanos, instrumento al servicio de Dios. Pero fueron revelaciones. Fueron, hermanos, explicadas al detalle. Y su cumplimiento se dio sin faltar nada. Todo fue al detalle. El sueño de las gavillas, ¿sí? Y del sol y la luna, hermanos, nos marca que eran sueños auténticos de José, dados por Dios a través de él. ¿Sí? Así que vemos a José actuando en visiones como un profeta, no como un poeta, sino son sueños proféticas. Ahora, quizás podemos ver que Jacob veía en José una confirmación de lo que Dios ya le había dado al patriarca. Así que José, hermano, simplemente estaba ahondando más
en las palabras que el patriarca Jacob ya sabía. Estaba teniendo visiones, estaba teniendo sueños. Así como Jacob, también podemos decir que María, la mamá de nuestro amado Jesucristo, ¿sí?, estaba teniendo sueños del advenimiento del Mesías. Los hechos posteriores habían de confirmar la realidad de estas promesas. ¿Qué podemos ver, hermanos, en la vida de José? José, sabiéndose odiado por sus hermanos, ¿sí?, él obedeció obedeció a su padre para ir a buscar a sus hermanos, aun a sabiendas que era odiado. Recordemos, hermanos, que Jacob sabía la mala conducta de sus hermanos. Recordemos que él sabía que sus hijos habían sido asesinos, porque habían matado a los de Siquem. Así que sus hermanos de José eran una fichita. Y abrigaba cierto temor en José que sus hermanos, que sus hermanos hicieran algo contra él. Jacob sabía que había diferencias entre José y sus hermanos, pero con todo eso, hermanos, José obedeció. Es algo importante, ¿sí? Podemos visualizar, hermanos, aquí el malvado corazón que tenían los hermanos contra José. Hermanos, sabía que lo querían matar. Jacob sabía que, sí, o al menos sospechaba que lo querían matar, ¿sí? Así que, hermanos, malo es cometer un mal, pero es peor planearlo y proyectarlo. Y esto fue lo que hicieron los hermanos de José. Así que José sabía que era odiado por sus hermanos. Jacob sospechaba, ¿sí?, que sus hijos no querían a José. Hermanos, y en Génesis capítulo 37 se menciona, hermanos, que ellos conspiraron para matarlo. ¿Sí? Dijeron, bueno, ¿y qué razón le vamos a dar a nuestro padre? Vamos a decirle que lo mató una bestia. Hermanos, y fragaron un mal peor, porque, hermanos, pusieron a José en un foso y lo vendieron. ¿Sí? Y las ropas de José se las quitaron y las mancharon con sangre de un cordero y se las presentaron a su padre, haciendo ver y aparentar que José había muerto a través de una fiera, que una fiera se lo había devorado. Así que por muchos años Jacob vivió con ese engaño. Así que sus hijos o los hermanos de Jacob eran una perita en dulce. No eran una perita en dulce, hermanos. Eran gente malvada. Hermanos, no es lo mismo hacer un pecado, hermanos, por un altercado fortuito, hermanos, que una acción ya malvada, una acción ya planeada a sangre fría. Así que los hijos de Jacob eran malos por naturaleza. Habían conspirado para matar a José y por muchos años hicieron creer al papá que había muerto por una bestia. ¿Sí? Ahí en Génesis 37 hay algo también digno de mencionarlo. 37, estamos viendo sobre la conducta que tenían los hermanos hacia José. Capítulo 18 dice, y como ellos le vieron de lejos, antes que de cerca de ellos llegara, proyectaron contra él para matarle. Observen, hay un plan malo. Hay una conspiración contra José para matarlo. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Que en ellos había la simiente del mal. Tenían envidia porque era el consentido de su padre José. Tenían envidia contra José porque José andaba en los preceptos de Dios. José, hermanos, sí, todavía andaba obedeciendo, hermanos, el favor de su padre, que fuera a buscar a sus hermanos. Pero aún a sabiendas que sus hermanos lo odiaban. Aquí dice que conspiraron contra él para matarlo. Es decir, hermanos, ya la traían con José, ya lo querían matar. Y cuando le vieron, en el versículo 19, ¿qué es lo que dice? Ahora pues venid y matémosle, y echémoslo en una cisterna, y diremos alguna mala bestia lo devoró, y vemos qué serán de sus sueños. Dice, aquí se terminaron, los sueños del soñador. Aquí se terminó todo. Hermanos, no podían soportar
la malicia que se tejía entre ellos. Había una conspiración consensuada en ellos para acabar con el hermano. Hermanos, y para ello le añaden algo más, la mentira. Y diremos, dice, alguna mala bestia le devoró y veremos qué serían de sus sueños. Así que a más males le añaden otros males, ¿sí? La mentira, alguna mala bestia lo devoré, ¿sí? Finalmente podemos ver algo importante, hermanos. A José, ya no da tiempo para hablar, hermanos, pero José se nos presenta como el mejor hermano de todos los tiempos. Porque, hermanos, como el mejor hijo también de todos los tiempos. ¿Sí? Como el mejor hermano porque perdonó a sus hermanos mientras ellos conspiraron para matarle. Se nos presenta a José como el hermano más odiado por sus hermanos, pero también como el mejor hermano de todos los tiempos. Tanto amó a sus hermanos que hasta los perdonó. Hermanos, yo no sé si haya, bueno, voy a tomar un poquito de tiempo, pero aquí en Génesis capítulo 45 vemos un detalle hermoso que no lo quise dejar pasar desapercibido. Capítulo 45 del 1 al 24. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir conmigo a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos, hermanos, que mientras sus hermanos conspiraron para matarlo, José finalmente, por azares de Dios, hermanos, José llegó a Egipto. Se hizo el segundo hombre más poderoso de la nación. Cuando hay hambre en Canaán, ¿sí? Dicen que van a Egipto, ahí había abundancia. ¿Te acuerdas lo que había previsto José? Había tenido el sueño de que las vacas gordas, ¿sí? Y vacas flacas, 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Las 7 vacas son 7 años, ¿sí? De abundancia, de prosperidad y de bienestar. Y las 7 vacas flacas habla de escasez, ¿sí? De 7 años. Así que José con sabiduría aconsejó, ¿sí? Al faraón que almacenara bienes. Y esos bienes, hermanos, bueno, iban a servir para remediar estos males. Eran esos males. Finalmente, 7 años fueron abundantes y se almacenó. Cuando hay escasez, los hijos de Jacob van a Egipto. Hermanos, y sin saberlo, José ya reinaba ahí. Ellos lo habían dado por muerto, lo habían vendido a unos medianitas, a unos beduinos del desierto. Y finalmente, hermanos, José había llegado a Egipto y se había hecho señor. Mientras los hermanos llegan a Egipto, se presentan ante José. Hermanos, José inmediatamente lo reconoce y ven que ellos están ahí altercando, están peleando ahí enfrente de José. Pero José los identifica, pero ellos no identifican, ¿sí? A José como su hermano. Así que sabía José que ellos eran unas fichitas. Pero hermanos, finalmente, de manera áspera, José finge tratarlos ásperamente, fingiendo, pero en el fondo los amaba internamente, porque eran sus hermanos. Hermanos, y lo que hace es que les provee de alimentos, ¿sí? Manda alimentos para allá, pero en el regreso, José había tramado darse a conocer. Aunque ellos no lo conocieron, José los amaba tanto, hermanos, que se dio a conocer. Y dice, entonces se dio a llorar a voz de grito y oyeron los egipcios. Y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Hermanos, mientras sus hermanos le habían procurado darle muerte, José procura darles vida. Darles, hermanos, la comodidad, darles la esperanza de vida. Los provee de alimentos, los provee de bienes, hermanos, y dice, entonces dijo José a sus hermanos, llegaos ahora a mí. Y ellos se llegaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, al que vendiste a Egipto. Hermanos, ¿qué más lección de amor les estaba dando José? ¿Qué más lección, hermanos, de ternura, de fraternidad y de cariño? Ellos buscaron su muerte y José busca, hermanos, su vida. Preservarlos de bien. José los va a alojar en las tierras de Gosén, una provincia de Egipto, procurándoles, hermanos, darles lo mejor de Egipto.
Es ahí donde José se da a conocer, dice, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Observen, hermanos, José busca el mayor bien. José es el mejor hermano de todos los tiempos. Que ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en que ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para que vosotros quedéis en la tierra y para daros vida por medio del gran salvamento. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Hermanos, ¿qué más puedo comentar de esto? Hermanos, José ahora es el rey y señor. Él podía, hermanos, simplemente mandar castigar a sus hermanos. Él podía mandarlos, hermanos, apresarlos y encerrarlos y encarcelarlos. Pero con todo eso José no abrigó un remordimiento, no abrigó venganza, no abrigó, hermanos, un resentimiento contra ellos. Simplemente José se da a conocer, se acerca a ellos, los atrae, hermanos, y llora con ellos, abrazándolos. Busca a Benjamín, su hermanito, hermano directamente de él, de papá y de mamá, ¿sí? Hermanos, y procura darles el mejor bien, las mejores tierras de Egipto, proveerlos, hermanos, de todas las cosas necesarias para sostenerlos. Y dice, daos prisa, ir a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Y habitaréis en la tierra de Gosén, aquí están las mejores tierras, y estarán cerca de mí, tú y tus hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. ¿Qué estaba haciendo José? Estaba proveyendo el mejor sustento, las mejores tierras, cuidando del ganado que ellos tenían, ¿sí? Cuidando de su padre, hermanos, y también de cada uno de sus hermanos. Dice, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, porque no padezca de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Y aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que me es boca al hablar. ¿Quién era Benjamín? Benjamín era su hermano directo, el más pequeño de todos los hermanos. Ahora, ¿por qué José busca a Benjamín? Bueno, porque sabía que sus hermanos eran fichita y que Benjamín era el hermano directo de José y que también podían hacerle lo mismo a Benjamín que le hicieron a él. Dice, haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traer a mi padre acá. Y echóse sobre el cuello. Observen, hermanos, este gran momento sublime, tierno y amoroso de José hacia sus hermanos. Y echóse sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Como hermanos. A veces nosotros como hermanos de sangre tenemos riñas, porque me quitó, porque lo consiente más papá, mi papá consiente más a mi hermano que a mí, y así sucesivamente tenemos. Pero hermanos, José, hermanos, olvidó todo eso y lloró juntamente con sus hermanos. Dice, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Hermanos, ¿qué podemos ver? Bueno, podemos pensar, dice la Escritura, que después sus hermanos consideraron que José iba a tomar venganza. Y que José, hermanos, los iba a castigar. Pues dijo, no, hermanos, vengan hacia mí. Hermanos, los abrazó, los besó, se fundió en un amor fraternal, hermanos, con sus hermanos, y ellos pensaron que José iba a cobrar venganza. Hermanos, yo creo que este capítulo, Génesis 45, es de los capítulos más bellos, más ejemplares sobre el amor hacia los hermanos, hacia la familia. Dice, y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, hacer esto, cargar vuestras bestias e iros volver a la tierra de Canaán, y tomar a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, que yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto. Es decir, le estaba proveyendo lo mejor de la tierra de Egipto. ¿Sí? Y comeréis la grosura de la tierra. ¿Qué es la grosura? Lo mejor. Hermanos, las manzanas, las mejores manzanas de la región, las mejores carnes, lo mejor de lo mejor para sus hermanos. Y dice, y no os deis nada de vuestras alhajas,
porque el bien de la tierra de Egipto será vuestro. Y yo nací todos los hijos de Israel, y yo les cosé carros conforme a la orden de Faraón, y suministrarles víveres para el camino. Y cada uno de ellos dio mudas de vestido, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. Evidenciando, hermanos, la preferencia de José sobre sus hermanos. Y su padre envió a estos 10 asnos, etc. ¿Sí? Y luego, fíjense, hermanos, el versículo 24, un detalle importante. Dice, y despidió a sus hermanos, y se fueron, y les dijo José, no riñáis por el camino. ¿Por qué dice esto? Porque los conocía. Hermanos, si lo quisieron matar a él, hermanos, imagínense lo que pueden haber hecho entre ellos mismos. Dice, no riñáis en el camino, como diciéndoles que ya los conozco, que son peleoneros. Hermanos, no hay tiempo para decirlos, pero José se nos presenta como el mejor hermano de todos los tiempos, el mejor hijo de todas las generaciones, también como un esposo fiel, porque quiso ser seducido por la mujer del faraón y José huyó. Sí, se nos presenta como el mejor esposo, como el mejor hijo, pero también como el mejor padre, ¿sí? Un hombre que siempre fue guiado por el Espíritu Santo. José, hermanos, es un tipo de Cristo. Un tipo de Cristo, hermanos, que aprendió a perdonar a sus hermanos. Un Cristo, hermanos, un tipo de Cristo que siempre dio honra y devoción filial. Ahí en el capítulo 46 vemos este ejemplo, 46-29. Dice, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre a Gosén, y se manifestó a él y lloró, y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello. Es decir, José lloró juntamente cuando vio a su padre. Mientras su padre lo hacía muerto, José lo amaba y lo recordaba con tiempo. También, hermanos, José en el capítulo 50, vemos ahí, hermanos, ¿sí?, que él paga bien por mal. Versículos 19 al 21. Dice, y respondiendo José, no temáis, ¿estoy yo en lugar de Dios? Es decir, él me iba a hacer justicia por sí mismo. ¿Sí? Vosotros pensáis mal sobre mí, mas Dios los encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué está diciendo José? Ustedes me hicieron el mal, pero yo no os hago a ustedes. ¿Sí? José estaba retribuyendo el mal por el bien. Y en el capítulo 51 se nos muestra, hermanos, no voy a leer, se nos presenta, hermanos, como un hombre que estaba siempre dependiendo de Dios. Todos los sueños que José tuvo, siempre decía que no son míos, sino vienen de Dios. ¿Sí? ¿Qué estamos hablando? Que los sueños de José nos hablan de sueños de revelación. José vio más allá de lo que sus ojos veían. José tuvo sueños de revelación, sueños proféticos. Por eso, Hebreos capítulo 11, versículo 22 dice que dio mandamiento acerca de sus huesos. Tuvo revelación, hermano, tuvo una visión previa de lo que iba a suceder en lo porvenir. Y aunque él no lo vivió y él no lo vio, sus palabras tuvieron alcance 400 años después. Hermano, los huesos de José dice, yo doy mandamiento acerca de mis huesos, que allá estarán, en Canaán, llegarán a Canaán. Y que la nación de Israel, que está en Egipto, 400 años después, llegará a Canaán. José tuvo esa revelación. Amén. Bueno, finalmente, hermanos, estamos terminando casi Hebreos capítulo 11. Ya hablamos de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, Isaac, Jacob, José. ¿Qué nos falta, hermanos? Voy a mencionar el último hombre que se menciona abiertamente y claramente, y el cual el apóstol Pablo le dedica más atención en Hebreos 11, el caso de Moisés. Hermanos, Moisés lo voy a mencionar. ¿Y de qué nos habla, hermanos? ¿Cuál es el entendimiento que podemos ver en la vida de él? La confirmación, ¿sí? Confirmar su fuerza y su confianza en nuestro Dios. Eso lo vamos a ver ya la siguiente semana. Vamos a empezar a hablar del caso de Moisés. ¿Quién fue Moisés? Hermanos, ¿y por qué Pablo lo menciona en Hebreos 11? Dice la Escritura que él era más manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra.
y eso lo vamos a ver después. Saludos y bendiciones, les amamos en Cristo, Dios les bendiga, amada iglesia. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego.